Bueno, hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Esta es una nueva conversación del área de literatura del Museo Malva. Este es un ciclo que empezó en el año 2019 de forma presencial en la biblioteca del museo, por el que ya pasaron Romina Paula, Ariana Harvix, Camila Sosa Villada, Pablo Cachajian, Leila Guerriero, y en 2020, en esta versión virtual, ya fueron de la partida I. Acevedo, Osvaldo Baigorria y Hola, Andrés. Hola Mariana, ¿cómo andás? Buenas noches, Hola, ¿cómo buenas estás? tardes, no Bien. sé en qué momento estarán viendo esto. Bueno, antes que nada, para situarnos un poco en esta nueva normalidad de entrevistar vía Zoom, me interesaba preguntarte un poco cómo está llevando el confinamiento. Estamos nosotras en Buenos Aires, en este momento llevamos más o menos 4 meses adentro de nuestras casas. Y estaba pensando que cuando empezó la pandemia, más o menos en abril, acá estamos confinadas desde marzo, vos publicaste un texto que se llamó La ansiedad, que circuló Ujú. muchísimo en redes sociales, en el que te preguntabas por qué como escritora te pedían una respuesta, un pensamiento, una reflexión en un momento de desconcierto generalizado, ¿no? Como esa necesidad de tener que hablar como autora, de qué estabas sintiendo, qué estabas pasando, como si tuvieras las respuestas. Y bueno, quería preguntarte un poco eso, cómo lo estabas llevando y qué fue cambiando en tu situación de confinamiento desde que empezó la cuarentena hasta esta parte en términos de angustia, de desconcierto y de productividad. No mucho. O sea, la sigo pasando bastante mal. Creo como todo el mundo. A mí igual o sea, el encierro no le gusta a nadie, ¿no? Pero a mí es la parte que menos me cuesta. Em, Porque lo que quiero decir es con eso es que lo que me gusta, el problema es que todo lo que me gusta de estar afuera desapareció, digamos. Em, qué sé yo, ir a comer, ir al cine, o sea, viajar, todo eso, digamos, mi vida no es juntarme con amigos y familia, o sea, no me importa nada, eso, pobre gente. Pero, digamos, pero lo otro es como, entonces, estoy trabajando mucho, más que antes, creo, como que la cuestión de estar en casa hacen que saben que estás disponible, digamos, y es difícil decir que no porque estás disponible. Y además es una especie de forma de entretenerse. Pero sobre todo lo que me pasa como en general es como una situación bastante amarga, digamos, de que no me gusta esta vida para nada, en ningún sentido. Y, y eso era como lo que un poco, ese texto era un poco eso, como que no, como que no tengo ganas de pensarlo, embellecerlo, quiero decir, para mí es como un grado cero de realidad, que todo lo que podés hacer es tratar de pasarlo, estar lo menos fóbico posible, Mm, que tampoco es tan fácil, y, bien. y no tengo mucho más inteligente que decir, quiero decir. O sea, hay un montón de escritores que tienen intervenciones públicas que son muy lúcidas, pero que además tienen muchísimo interés en tener intervenciones públicas en ciertas cuestiones, y muchos que obviamente tienen algo que decir. Pero no me parecía como el movimiento más natural pensar que todos los escritores tenían algo que decir sobre el tema. Eh, Más allá de que podés describir a lo mejor tus sensaciones, que son las sensaciones de cualquiera, con más gracia o con más facilidad o con lo que sea, digamos, ¿no? Pero porque manejas mejor ese lenguaje. Pero no, qué sé yo, me estoy pasando mal con todo el mundo. Y a nivel concentración igual venís bien, porque también al principio pasaba eso, ¿no? Había tiempo disponible, pero poca capacidad de concentrarse leyendo, viendo una película, poca capacidad de distracción también de lo que es en sí la pandemia.
A esta altura yo puedo, por ejemplo, puedo leer más, no con la misma intensidad ni con la misma concentración, pero puedo leer. Al principio no podía leer nada. Em, y ver cosas sí siempre pude. Como hay algo de lo audiovisual que sí me parecía un poco más, creo que exige otro tipo de atención, ¿no? Un poco más, no sé cómo llamarlo, pero es un tipo de atención que me cerraba un poco más, como un tipo de atención más vaga, ¿no? Como que te tirabas, mirabas un rato, volvías, o sea, más acorde a la falta de concentración, te perdés algo y no es para tanto, como ayuda un poco más, repone un poco más. La lectura me parece que tenés que poner muchísimo de vos, ¿no? Es como muy activo. Y sí, Y el audiovisual depende de lo que veas, ¿no? Pero, pero a veces te reponen mucho más y lo que recibís es súper activo, entonces vos podés como recibir y no tener que elaborar tanto. Así que en ese sentido sí estoy un poco mejor. Lo que siempre pude hacer fue trabajar, no escribir ficción, claro. pero tampoco quería escribir, o sea, no era mi intención esta época, este año, de dedicarme a escribir ficción, sino más bien como cargar pilas, pensar que tenía ganas de escribir, hacia dónde iba a ir, un poco estoy como en un momento un poco de transición, supongo. Entonces, no me preocupa demasiado eso, o sea, no es que viste, estaba en el medio de una novela o en el medio de un libro y esto me interrumpió y me quitó la creatividad, no, por suerte no pasó nada de eso porque como estuvo tan incierto, digamos, podés irte para cualquier lado, qué sé yo, ¿viste? Pero no estaba eso entre mis planes, entonces no fue un agregado más de ansiedad. A pesar de que yo no soy una persona que se preocupe demasiado si en un momento dado no puede escribir o lo que sea, o sea, no, digo, me parece que es una cuestión de tiempo, pasa un tiempo y después te recargas, no tengo esa, ¿viste? No tengo el libro por año, no tengo la página en blanco, tengo como otros rollos por ahí, en ese sentido. Pero por suerte, digamos, porque como total te puedes agarrar cualquier cosa para enroscarte más, eso no pasó. Tampoco me pasó como le pasa a alguna gente que conozco que de repente empezó a escribir, no me pasó nada de eso. Lo que tengo es más laburo nada más. Ay, sí. Bueno, me imagino igual que decís que por ahí estabas pasando por una pausa, porque para reponerlo un poco, porque venís de publicar en 2019 Nuestra parte de noche, que es una novela de muy largo aliento, por la que ganaste un premio, por la que viajaste poco tiempo porque después vino el confinamiento, pero digo que te llevó a un lugar de mucha exposición también y de, no sé, ganar nuevos lectores y lectoras que por ahí todavía no habían llegado a tu obra y entran por acá. Y pensaba también en preguntarte un poco eso, ¿no? Como de venir de una experiencia de escritura, me imagino, muy intensa, de un libro de más de 800 páginas, para el que seguramente investigaste un montón, porque en el libro, para los que no lo leyeron, hay magia negra, hay ritos y rituales paganos, hay también, no sé, investigación sobre operaciones de corazón, por ejemplo, como hay mucha minuciosidad en ciertos datos, en ciertos climas, en ciertos paisajes, en ciertos periodos de tiempo, la novela va saltando en el tiempo. Y quería preguntarte un poco eso, por la arquitectura de la novela, por la estructura que armaste, que me parece bastante compleja y que te debe haber llevado muchísimo tiempo de trabajo. ¿Cómo viviste todo ese proceso y cómo fue también soltarlo? Fue bastante largo, no tanto, sé que no tanto de investigación, pero eso porque la novela es raro lo que voy a decir, pero es como una especie de autobiografía de mis gustos y obsesiones. Entonces, por ejemplo, sí hay un montón de magia negra, pero yo tengo todo eso de magia negra. Ya leído. Entonces, entonces lo que hice fue profundizar en ciertas cuestiones que venían al caso, digamos, ¿no? Pero no tanto,
sumergir, o sea, no fue como entrar en un terreno desconocido Ujú. casi para nada. Incluso tampoco lo fue en las cuestiones, diría, médicas, pero no tanto porque yo no soy médica, pero mi mamá sí. Ah, Y tengo bien. una cercanía con ese lenguaje, tengo una cercanía de haber sido chica y leer sus libros, digamos, ¿no? Hay como una, no me parece como un lenguaje en el que tenga que entrar así, tipo, como si me hubiera puesto a escribir una novela sobre un geólogo, por ejemplo, que no tengo la menor idea. Casi todas las cosas que están, desde el rock hasta Corrientes, hasta San la Muerte, el santoral pagano, la magia negra, incluso ciertas cuestiones políticas son cuestiones que a mí me interesan en general, entonces lo que sí hice fue profundizar, eso sí, pero, pero no entrar como mucho en terrenos nuevos, sí a lo mejor. Incluso hay una parte que es como una falsa non-fiction, digamos, de una investigación periodística, y de nuevo, o sea, ahí es todo ficticio, pero como el mecanismo de escribir periodismo y crónica es una cosa que yo hago, enseño, etcétera. Entonces, y también quería que esté porque, bueno, el periodismo también es parte de mi vida. Em, lo más difícil fue la estructura, porque la novela tiene 4 partes, ¿no? Em, y cuando yo la empecé a escribir, mi idea era que fueran 4 partes bien diferenciadas, em, dentro del género, digamos, ¿no? Pues una novela fantástica con, digamos, con una base muy realista, o sea, con un primer corte muy realista y que luego se dispara con la trama hacia el fantástico y el terror. Pero yo quería que fuesen como 4 diferentes, ¿no? O más. La primera la pensaba como una especie de pequeña novela de viaje que se iba enrareciendo hasta un final a Lovecraft. Esa es la que más se mantuvo en su lugar. La segunda parte era como más Stephen King 80, Sid Spielberg, también se mantuvo bastante, pero cambió muchísimo cuando entró un cuento de las cosas que perdimos en el fuego, o un personaje Adela. de las cosas que perdimos en el fuego, que es Adela, que entró, ella entró en realidad porque yo necesitaba una casa. Todas las partes de la novela como que giran alrededor de una casa, ¿Mm? y yo en esa parte, que es la postdictadura, digamos, necesitaba una casa en un barrio que básicamente chupara gente. Y me di cuenta cuando lo estaba escribiendo que eso ya lo había escrito, que lo había escrito en ese cuento. La casa de Entonces Adela, que cuando es una de las traje, que perdimos en el fuego. sí, cuando traje la casa, porque yo no quería a la nena, traje a la nena. Y la nena está mutilada, le falta un brazo y hay el dios de la secta que se alaba en la novela mutila. Entonces de pronto me di cuenta que la nena era un personaje del libro. Fue muy raro eso. Y eso cambió mucho, digamos, pero eso pasó después. La tercera parte quería que fuera tipo novela victoriana, incluso epistolar, y que eso cambió totalmente, terminó siendo una novela, en primera persona, es la única vez en primera persona. Sí. Y la última parte quería que fuese una cosa muy contemporánea, medio mis lecturas de adolescencia, ¿no? Y un poco parecido incluso a una novela mía, la primera, Bajar es lo peor, como una novela muy juvenil. Y al principio es un poco así, y después termina como siendo el cierre del libro y vuelve al principio. Pero digamos, con esa estructura me sacó bastante la cabeza. Porque yo tenía muy claro lo que quería contar, el tema era cómo contarlo, sabía que no lo quería contar cronológicamente, y, y hubo un momento que también creo que no sé si me puse terca, pero hubo un momento que fue como, quiero que sean así estas 4 partes, ¿no? Y ahora son muchísimo menos rígidas en ese sentido, en un sentido, digamos, como yo lo pensaba, que era casi, nada, era muy rígido. O sea, y después, bueno, hay un pequeño monólogo, es el monólogo del médico, el protagonista, que es como súper pornográfico y loco, y después está una falsa crónica periodística sobre una mujer que investiga una fosa común. Armarlo fue lo más complicado, en el sentido como de que viene primero, que viene después, rompecabezas, que hubiese balanceo. Cortarlo fue muy complicado, tenía casi 300 páginas más. Ah, más. Eh, Wow.
Y no servían nada esas 300 páginas más. Yo tengo amigos que, Entonces es un montón, además. sí, pero era horrible, eran derivas, digamos, ¿no? Hay una parte que transcurre en Londres con él. Sí. Y la parte que transcurre en Londres en los 60, había un momento que se iban de Londres al sur, porque hay una parte de Gales que a mí me gusta, había una casa que me copaba, entonces los mandaba ahí, iban y venían. Me acuerdo que había un amigo mío que me lo estaba leyendo, yo en general no lo odia leer, pero odia leer cuando está muy cocinado, esto lo odia leer un poco más crudo que en otras oportunidades. Y un amigo mío que me dice, esta gente todo el tiempo viajando. Me dice, además, ¿por qué en el medio se encuentran con unos brasileros? Porque yo aluciné, y como era secta, en un momento quería que se encontraran con Raúl Seixas ¿cómo se llama? El del alquimista, no me sale el nombre, Paulo Coelho, que estuvieron exiliados en Londres, Claro, ya era y meter como de... el tío, el protagonista, estuvo en Brasil, quería que se conectaran, y todo era, digamos, eran derivas, eran derivas totalmente. Fue divertido hacerlas, quiero decir, ¿no? Pero después cortar fue una reescritura de la novela, y eso me llevó mucho tiempo. Eso me llevó casi todo, la primera parte de 2019, o sea, hasta que presenté el libro al premio, que lo presenté ahí como ahí, ¿no? Em, Todos los primeros meses, ponele, de enero a marzo, fuera cortar, 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 cortar y rearmar, y fue bastante complicado. Igual me gusta mucho, a mí me parece que se sostiene muy bien la estructura, que una no se espera mucho que a dónde te va a llevar, como te sorprende un poco el lugar al que te termina derivando la novela, pero que sobre todo se vuelve más interesante en relación a los personajes porque, no sé, me parece que hay una galería de personajes bastante amplia y que cada uno de ellos, en cada una de las partes que mencionaste, tiene muchos matices, va cambiando, como ningún personaje permanece igual a sí mismo, se le agregan nuevos secretos que, bueno, crecen, ¿no? Sobre todo Gaspar, que es el que empieza siendo un niño y termina siendo un adolescente casi adulto, viviendo en otra ciudad, con otra gente. Digo, toda esa deriva de los personajes, también pensaba el tiempo que te debe haber llevado escribirlo, el tiempo que te debe haber llevado imaginártelos, concebirlos, dotarlos de todas estas cualidades y después soltarlos. Porque digo, como lectora de haber encontrado a Adela, que para mí era un personaje muy impresionante de tu libro de cuentos, que incluso trabajé dando taller con niños y todos también se quedaban como muy fascinados con el personaje de Adela. Como lectora habérmela encontrado fue también un hallazgo, pero me preguntaba cómo sería desde el lado de tu escritura convivir con ellos y después abandonarlos. Yo por lo menos me quedé extrañando a Gaspar durante varios días después de haber terminado la novela, como Sí. algo muy vivo de... Es, es raro lo que pasa, porque también te aburren. Em, no es que te aburran en mal sentido, sino que llegas a un momento que decís, bueno, ya está. La novela siempre fue una novela sobre Gaspar y el viaje de Gaspar hacia su identidad, ¿no? Y en ese sentido la herencia y la filiación, ¿no? O sea, la relación padre-hijo en ese sentido, en el sentido de lo que es, si lo, digamos que lo que Juan intenta cortar eso, o sea, cortar esa herencia, y la novela es un poco acerca de la posibilidad de que eso realmente suceda. Que no voy a contar qué pasa finalmente, ¿no? Pero sí es el viaje de Gaspar en ese sentido. Y lo que te pasa después de un tiempo, digamos, de estar tanto tiempo, sobre todo dándoles vueltas y sobre todo cuando le encontrás. Yo cuando encontré el final de Gaspar, o sea, cuando la novela empieza donde termina, digamos, de alguna manera, ¿no? Cuando encontré el final, eh, y cuando tomé así como decisiones fuertes, digamos, lo que iba a pasar con Juan, lo que iba a pasar con Luis, sobre todo, que no lo quiero contar porque es como medio zarpado, que es el tío de Gaspar. Es una historia de varones, además, son todos varones, los protagonistas.
principales. Una vez que tomaba esas decisiones, medio que ahí sí los podía dejar ir. Lo que más me cuesta, lo que más me costó dejar ir en realidad es el mundo en el que están, no tanto ellos. Por eso cuando la gente, hay algunos que les recopó la novela y me dicen, da para una saga, no da, o sea, no, porque quiero decir, técnicamente termina Cierra muy bien, sí. donde tiene que terminar, o sea, se trata de eso, se trata de este pibe encuentra o no lo Ujú. que, lo que tiene que encontrar y bueno, como sea, pero lo encuentra, digamos, ¿no? Después, ¿qué hace con eso? No importa, ¿viste? Es como El Exorcista. El Exorcista, la película, la uno que es una de las Ujú. películas más ridículas que tengan secuela, porque es como Gregory Peck no logra matar a su hijo. Es una de las influencias secretas de este libro, la Ah, profecía. El exorcista no, la profecía, perdón. Gregory Peck no logra matar a su hijo, el anticristo, porque le da cosa, y entra la cana, está en una iglesia, y entra la cana y lo matan a Gregory Peck, que creen que está loco y que está matando al niño, que es su hijo, y no sé qué. Bueno, lo entierran, no sé qué. Y el velorio, y la ceremonia, digamos, del entierro y qué sé yo, él es el embajador de Estados Unidos en Inglaterra, así que es un tipo como de mucho power. Y el que se queda criando al niño, que es el anticristo, es el presidente de los Estados Unidos. Es como que lo adopta. Y el final de la película es el niño anticristo mirando la cámara y sonriéndole a la cámara. Y eso es todo. Después tiene dos películas más, pero es como decir, ¿a quién le importa? Ya ganó, ya está. ya O sea, está el está. anticristo siendo criado por el Tipo, presidente de los Estados Unidos y es feliz, ya está. Y por supuesto las secuelas son malas, porque terminó la historia. Y en ese sentido en la novela también terminó la historia. Pero el mundo en el que viven, eso sí me costó más, o me cuesta más, puedo usar en presente, abandonarlo. Que es como toda la cuestión, la zona geográfica, la época, eh, la cuestión de la magia, ese tipo de ambiente entre ocultista ocultista y pagano y chic, digamos, por un lado, y por otro lado como muy brutal y muy apegado a la tierra, ¿no? En otro sentido. Eh, la idea de las grandes familias como familias poderosas y la secta como una continuidad de un poder que es muy real, pero que al mismo tiempo es tan estable que parece que no viniera de condiciones materiales, sino como de algún poder de otro lado. Todo ese imaginario, que es un imaginario que yo venía un poco trabajando en los otros libros y que acá como que lo desplegué un poco más, eso sí me cuesta más abandonarlo que a ellos. Ellos son como gente que vivió ahí en ese momento. pensaba tal vez, no, porque justo hablaste del cine, porque por ahí otra forma de expansión sería que tus cuentos o que incluso la novela pase al lenguaje cinematográfico. Por momentos es muy, visualmente es muy atractiva. Y me preguntaba si hay en curso algún tipo de adaptación de tus libros, si a vos te interesaría participar de esos procesos de transformación de un libro en otra cosa, o si preferís que se ocupen otros, o si lo rechazás por completo. Digo, porque a la vez Ay, te gusta mucho el cine, ¿no? El cine de terror. me gusta el cine en general y soy una espectadora muy inocente. O sea, me asusto, me sorprendo, no me veo venir nada. No solo en películas de género, en películas normales, o sea, es como que lloro, no sé, como tengo una relación inocentona con el cine, que está bueno. Em, Hay cosas, lo que pasa es que con pandemia está todo como, ¿no? Ofertas, charlas, montones de cuestiones que son todas como, bueno, y cuando se pueda, arrancamos. Y cuando se pueda, se hace cada vez más largo. Em, a mí no me gustaría el proceso de adaptarlo directamente, como de hacer un guión y una cosa así. No. No. Pero sí por ahí asesorar, viste, ese tipo de cosas. Como Claro. estarle, no súper encima, pero sí que me muestren, o sea, como estar involucrada en el proceso, pero no con una responsabilidad demasiado alta. Porque también me parece que una adaptación es
es otra obra. Me parece que vos molestás un poco. O sea, que hay un punto en que si te sabes medir y saben qué preguntarte y qué pedirte, podés ayudar y puede estar bueno. Y también te puede calmar la propia ansiedad, digamos, pero estar demasiado involucrado es un lenguaje que no es el mío. Y el que lo haga, si lo hace, es una obra que no es la mía ya, que es la Claro. mirada de otra persona. Y a mí eso me gusta, o sea, me gusta es como un lector, digamos. Es como ver lo que, es como una película en algún sentido, es como lo que vio ese lector en ese texto, y a mí eso, con los recursos que tenga, ¿no? Y a mí eso me gusta. Por supuesto, como la autora, al lector le puedo decir, y esto no es tan así, o esto es más por acá, o te puedo tirar una data, ¿no? De, mira, usé este dibujo, usé esta canción, usé este personaje, lo basé en tal cosa, como, ¿no? Como tirarte alguna data que está en mi cabeza y que no es tan obvia, o que no tenés la referencia para completarlo. Igual Pero vi que justo vas a dar un curso igual, ¿no? Del diablo en el cine, sobre exorcismo, sobre la narrativa diabólica, como que estás en tema, no es que sos una espectadora inocente nada más y una no, escritora por eso, como, no. No, me gusta, incluso el año pasado fui jurado en San Sebastián del Festival de Cine, en la sección de nuevos directores, que fue actores, muy sí. interesante en muchos sentidos, sobre todo por la onda de que todos los jurados eh, tenían un montón de gente que no era gente de cine. Claro, que Eh, vengan. claro, que eran espectadores, qué sé yo, narradores de otro tipo. Y, y fue interesante como comparar notas con gente que trabaja y también ver lo impiadoso que es como industria, ¿no? O sea, como es guita, dura, ¿viste? O sea, la literatura es pobre, en todo sentido. Y, y acá todo es guita. Y digamos, ver la condición de producción creativa, digamos, no tan atada a lo económico, es una cosa, Sí, sí. digamos, sobre todo para un escritor del tercer mundo que está con su computadorita, es revelador el nivel de presión, digamos, ¿no? En el que se produce arte, que también es entretenimiento, ¿no? Estuvo buenísimo, la verdad. Bueno, pero también pensaba vos decís como escritora del tercer mundo, pero digo, con el premio Ralde, con el fichaje de Anagrama, con tus traducciones a, creo que son como 22 lenguas, Una cosa te así. invitan a ser invitado, como también tu rol como figura pública desde tu casa en Parque Chacabuco. Te Mm. quería preguntar un poco cómo lo llevabas, porque es medio impresionante a veces ver toda ese despliegue, ya sea en un festival internacional de cine como en una feria del libro internacional, como el escritor o la escritora es una figura que se mueve por el mundo dando charlas sobre su obra y no tanto una persona solitaria que está escribiendo su próximo libro. Quería preguntarte un poco cómo te pegaba ese reconocimiento en relación a tu escritura. Es que son las dos cosas, ¿no? Que eso es lo que es raro en la experiencia, porque la experiencia de escribir es bastante, no solo es solitaria, sino que es bastante friki, ¿no? Como esto que te decía de profundizar cosas, o sea, yo me la pasé 2 o 3 días investigando la clavícula de Salomón para tener un ritual de convocar a un demonio, pero que no funcionara si alguien lo intentaba, digamos, ¿no? O sea, como darle al dibujito ese que está ahí. No, como que tiene cosas frikis y que de las que no, a nadie le importan en un punto. O sea, estás 3 días haciendo eso. Y después hay algo que se armó como en el circuito internacional, que tampoco es exactamente el circuito profesional, es como medio intermedio de festivales y eso. Porque el circuito profesional es que si yo no, digamos, yo no voy a festivales y me cruzo con Nausgard, Elena Mm, Ferrante, o sea, como los supernombres, ¿viste? O sea, es como mm. si fuera esa zona media
de gente que vive más o menos modestamente, que en general no vive de la literatura, o sea que todos tienen otro trabajo más o menos bueno, o que vive de los adelantos, que no es exactamente vivir de los lectores, quiero decir, ¿no? O sea que tienen como, que les pagan mucha plata por un libro, pero que después no es que la rompen, digamos, como... Y es como la fauna, es como la fauna de los escritores de festivales que es esa. Y que cambia mucho también depende a qué festival vayas, ¿no? O sea, vas a un festival de Dinamarca y sos como un bicho raro, poco cupo, ¿no? Qué sé yo. Y después otros, no sé, cada lugar tiene como su particularidad, no sé, vas a la Feria de Pero Madrid que es digo, alucinante, pero ¿estás o estás por el mundo diciendo prefiero volver y guardarme y escribir? Digo, ¿hay algo de disfrute no, ahí? ¿Te hace bien a tu sí, ego o igual vos preferirías estar escribiendo? no, está buenísimo. Lo que, digamos, lo que no, a ver, hablar de vos todo el tiempo y explicarte todo el tiempo y sobre todo explicarte en lugares más raros que no tienen idea de dónde venís, ¿no? No tienen o sea, no saben dónde está Argentina, digamos. Eh, Eso tiene algo que está bueno y algo que no. Pero está muy bueno, sobre todo, conocer otros escritores. Eh, yo en los años que viajé me traje libros de gente que no hubiese leído nunca, de la que no hubiese llegado nunca. De algunos incluso mantuve como una relación amistosa. Eh, y se arma como una camaradería medio rara, digamos, de pasar, como hay algo muy interesado en la literatura y viajar está buenísimo, o sea, a mí viajar me encanta, o sea, y además yo lo uso para hacer las crónicas de cementerios y Sí, cosas por el estilo. para visitar cementerios. Sí. No, pero a ver, si no la pasara bien, no lo haría directamente. O sea, no hay ninguna necesidad. O sea, la editorial te lo pide, yo Ujú. tengo agente, por supuesto, y ella me pide que lo haga porque sirve, etcétera, ¿no? Pero si no lo disfrutás no tiene mayor sentido hacerlo, digamos. Pero pasa que es bastante divertido, qué sé yo. Y conoces cosas que en otras circunstancias, o sea, te tratan muy por encima de lo que te pueden, o sea, te tratan muy por encima de tus expectativas durante 5 días, ¿no? Entonces son como, Claro. no sé, está bueno. Pero está bueno también saber, creo, que es muy ficción, ¿no? Que es muy artificial, que eso no es lo que está pasando ni siquiera con tu libro, y ni siquiera con tu libro en el lugar a donde vas, digamos, ¿no? Sí, y me diste pie para preguntarte por lo de los cementerios y para hablar un poco también de no ficción y de qué forma aprovechás esos viajes como anécdotas que después se convierten en una crónica o que alimentan Mm, tu escritura. El libro de los cementerios es este, Alguien camina sobre tu tumba, y son crónicas básicamente de visitas a cementerios desde el año, creo que la primera es del 97 en Génova, pero también vas a, no sé, a un cementerio en La Habana, a uno en Guadalajara, en México, a uno perdido en una ciudad periférica de Australia, a la tumba de Elvis, a la isla Martín García, a un cementerio judío en Basavilbaso. Mi preferida, si tengo que decirlo, es la de las catacumbas parisinas, creo que es la de mm, varios, porque ahí vos digamos, el personaje que vas construyendo ahí, digamos, se revela un poco más y se roba un hueso de un osario. sí, Pero me preguntaba un poco eso. Primero, está muy bueno ir a contramano o sea, es un libro de crónicas de viaje, muy poco tradicional porque no estás hablando de gastronomía ni de paisajes, sino de camposantos, ¿no? Como ir en contra de la idea de viaje turístico. Por otro lado, hay historia, ¿no? Hay como datos que una desconoce por completo de los cementerios, pero también hay morbo, hay fascinación y apareces vos mucho más adelante en las historias, mm, aparece tu mamá, tu pareja, y me preguntaba un poco eso, ¿no? Después de años escribiendo ficción, de años escribiendo periodismo cultural,
cómo había sido ser protagonista de tus propias aventuras, mostrárselas a otros. ¿Qué Sí. pasaba ahí con eso? Es como el lugar que me reservo para eso, ¿no? O sea, y con un personaje también. El tema de que esté acotado como la no ficción autorreferencial, digamos, a que sean crónicas de viajes de cementerio, hace que sea yo en esa circunstancia. Y entonces dejo ver un montón y hay otro montón que no, digamos. Em, y es como un personaje, digamos, ese, que, que va jugando mucho con. O sea, casi todas las crónicas las elijo, depende, hay mucho más, hay cementerios que están a veces más buenos de los que pongo ahí. Pero no me pasaron ciertas cosas, qué sé yo. Hay una crónica sobre el cementerio de Lima que un señor como que improvisó una guía y se metió adentro de un nicho y sacó una cabeza. Antes me había contado que en la parte de atrás del cementerio, que hay como un rollo narco ahí en Lima, es un barrio bastante heavy donde está el cementerio, que se llama Presbítero Maestro, eh, habían tirado la cabeza a un dominicano. Entonces como que me hizo un chiste y sacó una bolsa negra, la abrió y había una calavera adentro que por supuesto no era la del dominicano, porque el dominicano había pasado 2 o 3 días antes. Y esto era una calavera seca. Pero como chiste no fue muy gracioso, quiero decir. O sea, yo hasta el día de hoy no sé si el hombre hizo como una especie de chiste fallido o estaba totalmente desquiciado y yo estaba sola con él en este barrio recontra heavy, con un montón de perros alrededor. Yo le tengo terror a los perros, ahí como había mucho perro suelto. Pero no me hizo nada, me dejó ir y se terminó. Y, y ese pequeño momento hizo la crónica, quiero decir, ¿no? Y después me puse a investigar, de Proyecto Maestro, me compré un libro, quiero decir, pero a veces es más como eso que le pasa al personaje, que soy yo puesta en un lugar donde en general estás solo, porque no hay más nadie a los cementerios, em, y donde la presencia, cuando no es la presencia del deudo, digamos, es muy extraña, es como disruptiva, es como que le cuesta, sobre todo a la gente que trabaja ahí, le cuesta entender un poco qué estás haciendo, salvo, no sé, en Perlage, ponele, en Highgate, en Londres, o sea, como lugares eh, Sí, súper turísticos, pero los otros es como un poco chocante. Em, pero igual los turísticos así también los uso, ¿no? Porque me interesa, tipo esto, las catacumbas de París, o sea, me interesa que sea un lugar turístico, ir a ver huesos, quiero decir, y que la gente baje hasta ahí donde están todos los huesos. A mí no me impresiona en absoluto, pero hay gente que va y se impresiona muchísimo, después no puede salir, o sea, todos tienen como situaciones un poco borde, no límites, o sea, no peligrosas, pero tienen como un borde que es son espacios liminales, ¿no? Son espacios entre la vida y la muerte, es un lugar perturbador, quieras o no, quiero decir, no, aunque te gusten como a mí. Entonces elijo eso, ¿no? O sea, sintonizo con eso y en las crónicas está ese personaje. Está bueno, y estoy conforme con mostrar eso porque es como una parte mía, digamos, ¿no? O sea, mira, a mí contar demasiado no. Contar demasiado en ese registro, porque yo creo que en mis cuentos y en mis novelas ya cuento demasiado. O sea, como me claro. pasa al revés. O sea, hay partes de nuestra parte de noche que son casi cosas secretas mías. O sea, que no está dado por el ejercicio de la primera persona, digamos, o de la Claro, sí, sí. autorreferencia. Mm. Especialmente en los cuentos también, en muchísimos cuentos y en la novela, hay como cosas súper íntimas, o sea, es como que pongo secretos ahí que a lo mejor en las crónicas en primera persona no están. A lo mejor me cuelgo más con alguna Claro. historia del lugar y como cosas medio antropológicas y me cuelgo más con el personaje como de antropóloga gótica, ¿no? Sí, tal Eh, cual. Catadora. Bueno, ahí sí, decís catadora de cementerio. Antropóloga gótica está bueno también, otro mote que te sí. quedaría.
Y es un proyecto que continúa, el de las crónicas de los cementerios, porque al final haces un pequeño listado de cementerios que querrías visitar antes de morir, y me pregunto si ya conociste alguno de esos, si no sé, después leí una crónica del Festival de San Sebastián que te llevaron a unos cementerios de Sí, noche también, y pensaba, bueno, sí. ahí hay más de eso, se puede seguir tirando. Sí, de hecho, en este momento, o en estos meses, o en este mes, debería estar terminando algunas crónicas para una edición ampliada que va a salir del libro. Bueno, Este, pero me cuesta un poco. Me cuesta un poco de ánimo también, ¿no? O sea, porque extraño ir a un cementerio, o sea, como, nada, como que, no sé, eso como un recuerdo de la libertad, no sé, me parece, y de otro mundo, me parece como medio, toda ujú. vez las veces que lo intenté salieron como textos tan melancólicos que no me gustaban, tengo que tratar de encontrarle un poco de humor. Este, Y pero sí, tengo unos 5 o 6 más. algunos de esos que quisiste visitar y finalmente pudiste ir. Uno es Highgate de Londres, sí, que no lo Y conocía, es donde está Marx enterrado. Y estaba George viendo Michael, que por ejemplo. se acaba de anunciar un libro tuyo nuevo de la Universidad Diego Portales, probablemente en un tiempo llegue a Buenos Aires también, que se llama El Otro Lado, Retratos, Fetichismos y Confesiones, editado por Leila Guerriero. Y todavía no hay mucha información en internet, pero es un libro que recoge tus notas periodísticas de todos estos años de Sí, periodismo cultural. sí, es Y eso, digo, lo es eso. preparaste vos, lo preparó más Leila. ¿Cómo Leila, fue releerte? Me pregunto, porque ya hace un horror. 20 años sos periodista más o menos. Sí, un horror. Em, ¿Por qué? porque, no, fue un horror. Porque o sea, hay algunas que me gustan y también están como todas sobre todo en la última parte, están como muchas de las cosas que me gustan, qué sé yo, pero hay muchísimo, muchísimo, em, que son textos bien por laburo, ¿no? O sea, que son como textos bien a pedido y qué sé yo, y que están hechos con el deadline, con la necesidad de tener que cobrar a fin de mes. eh, que no, a ver, no es que me den pudor ni nada, pero que son, no sé, son, es extraño eso, pero sobre todo varias veces yo trabajé en medios como columnista medio humorística contando como peripecias femeninas. Y no es que no esté de acuerdo, que ya deje de haber pensado eso, pero es un registro que no haría de vuelta, digamos, ¿no? Entonces vos vas viendo eso también, vas viendo como tu vida, como diferentes etapas de tu vida donde estabas como en, nada, en viajes que eran necesarios en ese momento y que te copaban en ese momento y que ya no, digamos, ¿no? Y, y está bien que estén ahí. O sea, está bien, o sea, yo como que respeto a la persona que escribió eso y también al criterio de Leila que le parece que tiene que estar todo ese espectro, ¿no? O sea, de como todo lo que hiciste. Pero hay un montón de cosas que digo, no, qué sé yo, que son muy a mano alzada, ¿no? Que son cosas que tienen que ver con el laburo. El laburo del periodista el periodismo está realmente hecho para lo efímero, o sea, no está hecho para durar. Y yo siempre lo tomé así, o sea, nunca lo tomé con mayor solemnidad. Y, y está bueno que ella lo rescate como desde otro lugar, como pensándome como autora y todo lo demás, pero yo no me pienso como autora cuando trabajo en periodismo. Entonces ahí hay como una... Pero me gusta la incomodidad que me provoca el libro. O sea, cuando lo vi todo entero es larguísimo además, ¿no? Son como 20 años, son un montón de textos. Y cuando lo veo todo junto, digamos, ¿no? Y veo como toda esa variedad y todos esos diferentes momentos y diferentes lenguajes y diferentes estados de ánimo y diferentes ganas de compartir, ¿no? Como momentos mucho más cerrados, momentos mucho más abiertos.
este, la incomodidad que me provoca encontrarme con todas esas personas diferentes que yo fui, está bueno, pero, pero qué sé yo, es una lectura de Leila, sobre todo. Y a mí me gusta mucho trabajar con ella, porque nos llevamos bien y porque me parece que ella ve cosas que yo no. O sea, yo le decía, este texto es un horror. Y ella me decía, no, está buenísimo por esto, por esto, por esto. O sea, como, ¿no? Tiene otra perspectiva. Y pensaba que tenés también que lo trabajaron con Sí, Leila, la hermana menor, el retrato de Silvina Ocampo, yo tengo la edición chilena, pero después también salió por Anagrama. Es también no ficción, es un retrato largo, o sea, tiene muchos elementos del periodismo narrativo, pero bueno, también se lee como una biografía de Silvina Ocampo. El libro a mí me gusta mucho y tiene mucha fluidez. Los personajes son fascinantes, ya sabemos, pero me parece que vos encontrás bien, digamos, una serie de trabas. Me gusta que en el libro aparecen las trabas con las que te vas encontrando en el sentido de las explicaciones que se fueron dando a lo largo del tiempo del rol de Silvina Ocampo en la literatura y cómo fue supuestamente opacada por su hermana Victoria, por su marido Bioy Casares, por su amigo Borges, y el manto de sospecha que vos le pones a todas esas afirmaciones de cierto canon de la literatura argentina. Y te quería preguntar un poco eso, si después de haberla leído tanto y de haberla investigado tanto, ¿con qué sensaciones te quedabas en relación a ese rol que tiene Silvina? como personaje es ella, como Silvina, digamos, con lo que me quedé es un poco con lo que está en el libro, que es como totalmente imposible de conocer. Realmente fue un libro, y eso está todo en el libro, y yo decidí registrarlo así, donde dos personas sobre el mismo hecho me podían dar versiones opuestas directamente. Opuestas. O sea, no ni siquiera variaciones, sino una me decía sí, otra me decía no. Y yo dejé ambas porque son como versiones de Silvina, digamos. Y después, literariamente, me quedé como con una sensación más ambigua. O sea, como hay, uno la lee a Silvina y parece que hay como algo deliberado de rareza, si querés, ¿no? Como, y cierta dificultad. Y me parece que es verdad que en esa época era más difícil leerla que ahora. Me parece que ahora hay cierto humor, cierta levedad, cierta locura, cierta que es más fácil de que encuentre lectores contemporáneos que sus contemporáneos, que eran bastante más rígidos, ¿no? Y sobre todo para una mujer de su clase, creo que no se esperaba que una mujer de su clase saliera con semejante... Un poco de extravagancia estaba bien, pero quiero decir, ella tiene cuentos donde se enamora de un perro y está claro que tuvo sexo con el perro, no sé. Y literariamente también, o sea, como que tenés esos cuentos que empieza ella narrando en un género y luego va cambiando el género del narrador, pero a veces ni siquiera es una persona el narrador, sino que es un trapo, ponele. Entonces es una trapa que después es un trapo, como esas cosas hoy son, ese tipo de fluidez ahora me parece que es un poco más accesible. La sensación que yo tengo, igual de todos modos con ella, es que había algo de su extravagancia que tenía cierta impostación, ¿no? Que tenía algo de personaje como tenemos todos, y que había otra parte en que era súper genuino eso. Y me parece que a ella le hubiese gustado ser más leída de lo que fue. O sea, que hay algo de ese segundo plano de Silvina que le dio la libertad de poder escribir casi cualquier cosa. O sea, te leen poco, te ven poco, y bueno, vos volás, digamos, no, los críticos no le daban mayor importancia. En fin, no era, creo que se vuelve canónica después, pero no es canónica en el momento en que está produciendo ella, en general. Eh,
Y sobre todo pasaba por eso, porque yo buscaba reseñas sobre la obra de Silvina y tenía muchas reseñas. En general se reseñaba y son reseñas bastante buenas, pero vos te das cuenta que son como, no sé, notas al pie en un punto, como que no están reseñando bien, pero están reseñando bien porque no le dan mucha importancia, ¿no? Como una cosa así. Claro. Y me parece que ella le hubiese gustado tener un poco más de importancia. Me parece que a ella le gustaba lo que escribía, que le parecía que estaba bueno lo que escribía. Y que había cierta incomprensión. Creo que sentía eso. Yo no tuve acceso a todas las cartas, porque ella tiene una albacea, que es Ernesto Montequín, que me contó un montón de cosas y fue muy generoso, pero no me mostró lo que tenía, porque bueno, lo usa para sus ediciones y sus cosas y para lo que lo tiene que usar él, para lo que quiera. Pero hay algunas cartas, por ejemplo, que le escribió Mujica Lainez, donde ella dice, "Ay, me encantaría que me vendan en los kioscos, y que me lea como la gente popularmente, y no sé qué". Y no me parece que esté haciendo un chiste, me parece que realmente ella creía que, nada, que su narrativa estaba para eso, ¿no? Que estaba, que podía ser para eso, y resulta que no tenía Mm. lectores cómplices en su época. Me parece que no digo que estuviera, capaz que estaba atrasada, no digo que estuviese adelantada a su época, quiero decir, creo que está fuera de época, esa es la Bueno, cuestión. me parece que tu libro sirve mucho para interesarse por el personaje, por la figura y también por la obra, ¿no? Como me parece que hay mucha gente que por ahí no la tenía leída, tu libro la termina atrapando y va a buscar el libro de Silvina, ¿no? Para mí funciona, o sea, eso quiere decir que una biografía funcionó muy bien. Te hace volver a leer o leer por primera vez algo que no sabías que te podía interesar o conmover así. Y quería hacer un salto como para pasar un poco más a lecturas contemporáneas, porque acá en el ciclo siempre preguntábamos un poco sobre lecturas de formación y me parece que vos eso ya lo dijiste muchas veces, contaste muchas veces qué tipo de libros consumías de adolescente, qué tipo de libros te impresionaron. Entonces te quería preguntar un poco más sobre lecturas contemporáneas. Yo sé que también como periodista estás bastante al tanto de lo que se va publicando, con los viajes que haces a festivales o ferias también. Y quería preguntarte eso, de qué autores esperás con ansiedad sus nuevos libros? Si es que hay alguno o alguna que puedas mencionar o recomendar. Hay unos cuantos, me gusta mucho una escritora ecuatoriana que se llama Mónica Ojeda, me parece que es súper salvaje, sé que va a sacar ahora un libro de cuentos por Páginas de Espuma, es bastante joven, debe tener 40 años, por ahí un poco menos seguramente. Yo a todo el mundo le veo 40 años últimamente. Em, Me gusta, hay muchos que me gustan, pero así que espere, por ejemplo, hay una escritora norteamericana cuentista que se llama Laura Vanderberg, que me gusta mucho. Es una escritora de cuentos raros y no sé, tiene algo súper especial para mí. Em, no es tan contemporáneo, pero yo le sigo bastante el pie a M. John Harrison porque me parece como un estilista importantísimo. Eh, ¿Quién más? Eh, es que hay muchos. Anne Carson me gusta muchísimo. También la descubrí hace unos años también, así como dando vueltas. Coincidí en un festival con ella, es que es una persona totalmente extraña y bastante mala onda. Em, Después hay muchos escritores como de género que me interesan mucho. Paul Tremblay, por ejemplo, que es norteamericano, súper bueno para mí y que espero sus novelas. Y otro que es medio amigote de él que se llama Led Barron, que está desquiciado también y es un tipo que espero. Gemma Files es otra norteamericana también de género que hace mucho que no publica y que tengo ganas de leer. Em, en castellano me gusta mucho Maximiliano Barrientos, es un escritor boliviano que me gusta muchísimo cómo elabora la violencia. Él y Luciano Lamberti son dos escritores que me fascina cómo laburan el tema de la violencia. Me parece que hay como, hasta que están laburando como una masculinidad, no sé. O
sea, como es de los pocos, son de los pocos escritores que yo los leo escribir sobre violencia y me parece repugnante. Eh, y bueno, nada, esos son algunos de los que, hay muchos más, pero esos son algunos de los que me copan. Buenísimo. Bueno, algunos los podrán rastrear, algunos estarán traducidos, otros no, algunos son Sí, la latinoamericanos. mayoría sí. No, te iba a preguntar porque ya estamos medio cortas de tiempo y no llegué a preguntarte por Este es el mar, que es una novela más, un fantasy rocker, pero sí quería preguntarte algo de música y tal vez llevar esta pregunta de lo contemporáneo a la música, si hay algún artista o disco que esperes, digamos, alguien de quien digas que bueno, hay algo nuevo para escuchar, porque bueno, la música es como una constante en un montón de tus escritos de Sí, periodismo, pero también el tema de una novela, y sé que escuchás música todos los días de tu vida, con mucho fervor y pasión. Y bueno, sí. no sé, ¿qué esperás? Porque ahora, viste, con el tema de, no por la pandemia, digo, pero ya la retromanía nos dio algunos discos de algunas bandas que no son lo que esperábamos, entonces las expectativas a veces son más flojas. Eh, Sí, o mejor no ponerle tanta expectativa a un lanzamiento musical que nos puede decepcionar, pero ¿qué te atrae de eso? sí, yo digamos, al que que siempre saca algo y lo espero y me gusta es Nick Cave, pero creo que tengo, digamos, tengo una coincidencia total de gusto ahí tan alta que no, que digamos, no, es muy difícil que haga algo que a mí no me guste. Pero artistas nuevos que me gusten, ¿sabes qué? En general, últimamente me gusta Florence Welch, me gusta Lana del Rey mucho, cada vez más. Me parece que cada uno de sus discos me gusta más y me gusta más que se vuelva loca y que se pelea con gente, que se levante un día borracha y empiece a postear cualquier cosa en Instagram. Eh, sí. Me gusta hay otra artista norteamericana que se llama Gillian Welch, que me gusta mucho, eh, que es como un poco más recóndita, pero estoy escuchando cada vez menos bandas. Eso es un hecho. O sea, estoy realmente escuchando cada vez más solistas, digamos, y mujeres, que eso sí es como algo nuevo para mí. Eh, y sí, como por ahí. Pero, pero así como los lanzamientos en pandemia, por ejemplo, estaban como el mes que estuvo todo el mundo enloquecido con el disco de Fiona Apple, a mí no me gustó el disco de Fiona Apple para nada, me pareció un plomazo. A mí no me gusta mucho ella, pero quiero decir, además digo, no sé, me gusta más que el que sacó Taylor Swift ayer, Mm, eh, por ejemplo, qué buenísimo. sé yo. Pero tampoco digamos, no, digamos, no, lo atribuyo más como otras cuestiones, ¿no? O sea, tenían el disco, lo tenían que sacar, lo sacan y ya. O sea, como no sé. Sí, de todos modos la música se consume más así que de otra manera. Sí. Y sobre todo ellos. Pero sí, estoy escuchando como más por ahí. Hay no me acuerdo ahora el nombre, Chelsea Wolf, por ejemplo, me encanta. Es una chica que es una cosa muy loca, como una electrónica gótica muy oscura, densa. Ese tipo de cosas estoy escuchando un poco más. Bueno. Bueno, como ya te habíamos anticipado, estas entrevistas terminan con algunas preguntas más superficiales, con muchas comillas del cuestionario Proust, que yo tengo recortadas en papelitos. Esto era mucho más divertido en vivo, porque Y vos podías claro. cerrar los ojos y hacer todo el acto de que no sabías que te iba a tocar. Ahora las saco yo en mi casa, no tiene tanta gracia. Pero bueno, son preguntas de ese famoso cuestionario que respondió Proust y que después respondieron un montón de artistas. Así que voy a sacar algunas al azar y la idea es que no pienses mucho las respuestas. Ok, La primera, uy, mira, te salió una justo que hablamos de los cementerios. ¿De qué manera te gustaría morir? durmiendo. Durmiendo. En tu casa, en cualquier En lado. cualquier lado, siempre que no me dé cuenta. Justo que hablábamos de
Mira, ¿cuál es tu banda favorita y por qué? De bandas, que estábamos hablando más de Y Cave and solistas. the Bad Seeds son la banda de sonido de mi vida, o sea, todo lo que hacen es totalmente coincidente con mis estados de ánimo y con mis gustos estéticos, o sea, como una, no sé, no creo que haya ningún, pero esto lo sumo, sé que tiene que ser breve, pero esto es importante, me gustan más que los escritores, o sea, para mí es el artista y la banda que más me cierra. Qué bueno. Justo viste que ahora subieron un concierto de Nick Cave solo. Lo vi en vivo, lo pagué. Ah, lo Sí, pagaste, pero salía obvio. como 20 libras. Yo le dije, a ver, ¿cuánto sale? No. No, Y bueno, obvio, no, sí, 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 es la única persona en la que gasto guita. qué ¿Qué va a hacer? bueno. La siguiente dice, una figura histórica que odies. Que odie. Videla, creo. Sí, Que odie Videla. sí, sí. Bueno, Videla. Y esta última, un héroe y una heroína de ficción. Em, Heathcliff. Y heroína. Heroína es más difícil porque hay menos. Sí. Pero déjame pensar un toque. Eso sí lo tengo que pensar un toque porque es más complicado. Eh, eh, Tampoco quiero pensar demasiado, pero lo tengo que pensar. Eh, Sí, hojeando la biblioteca. Estoy relojeando un poco. La biblioteca sí me viene alguna porque también hay muchas, ¿no? Pero Carrie, ¿Quién? Carrie, Car. Carrie de Stephen King. Sí, sí, vengativa, joven, asesina, super punk, sí. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, Mariana, mil gracias por esta conversación. Estuvo No, muy de nada, buena. gracias a eso. Me quedaron varias preguntas, pero creo que ya con esto lo podemos Bueno, dar por gracias. terminado. Y bueno, un placer. Espero que estés bien. Gracias, vos también. Nos vemos pronto si podemos. Ojalá. Sí. Bueno, chao a todos y a todas. Gracias. Y que estén bien Adiós. ustedes también. Vean mucho.